que fue el terrorismo de Estado en la Argentina. Lo que singularizó a la dictadura militar de 1976 fue algo que ninguno de los regímenes previos practicó: la desaparición sistemática de personas. Esto es, ciudadanos que resultaron víctimas de secuestros, torturas, muertes en centros clandestinos de detención desplegados a lo largo de todo el país, cuyos cuerpos nunca fueron entregados a sus deudos. La dictadura pretendió borrar el nombre y la historia de sus víctimas, privando a sus familiares y también a toda la comunidad política de la posibilidad de hacer un duelo frente a la pérdida. En primer lugar, lo propio del terrorismo de Estado fue el uso de la violencia política puesta al servicio de la eliminación de los adversarios políticos y del amedrentamiento de toda la población a través de diversos mecanismos represivos. Miles de personas encarceladas y otras tantas forzadas al exilio, persecución, prohibiciones, censura y vigilancia. Y fundamentalmente, la puesta en marcha de los centros clandestinos de detención. Según explica Pilar Calveiro en su libro Poder y Desaparición, se trató de una cruel pedagogía que tenía a toda la sociedad como destinataria de un único mensaje: el miedo, la parálisis y la ruptura del lazo social. En segundo lugar, el terror se utilizó como instrumento de disciplinamiento social y político de manera constante, no de manera aislada o excepcional. La violencia ejercida desde el Estado se convirtió en práctica recurrente, a tal punto que constituyó la regla de la dominación política y social. Se trató entonces de una política de terror sistemático. En tercer lugar, este terror sistemático se ejerció con el agravante de ser efectuado por fuera de todo marco legal, más allá de la ficción legal creada por la dictadura para justificar su accionar. Es decir, la violencia política ejercida contra quienes eran identificados como los enemigos del régimen operó de manera clandestina. De modo que la dictadura no solo puso en suspenso los derechos y las garantías constitucionales y a la Constitución misma, sino que decidió instrumentar un plan represivo al margen de la ley, desatendiendo los principios legales que instituyen a los estados modernos para el uso de la fuerza. Se violaron así las normas para el uso legítimo de la violencia, y el Estado se transformó en el principal agresor de la sociedad civil, la cual en definitiva la que consiente y legitima el monopolio de la violencia como atributo de los estados modernos. En cuarto lugar, el terrorismo de Estado que se implantó en la década del 70 en Argentina deshumanizó al enemigo político, le sustrajo su dignidad personal y lo identificó con alguna forma del mal. Una de las características fundamentales de la dictadura argentina consistió en criminalizar al enemigo a niveles hiperbólicos. La figura del desaparecido supuso borrar por completo toda huella que implicara alguna forma de transmisión de un legado que se caracterizaba como peligroso. La sustracción de bebés puede ser pensada como una consecuencia de esta forma extrema de negarles dignidad humana al enemigo político. Es decir, que una característica distintiva del Estado terrorista fue la desaparición sistemática de personas. El Estado terrorista no se limitó a eliminar físicamente a su enemigo político, sino que a la vez pretendió sustraerle todo rasgo de humanidad, adueñándose de la vida de las víctimas y borrando todos los signos que dieran cuenta de ella, su nombre, su historia y su propia muerte. En quinto lugar, el uso del terror durante la última dictadura militar tuvo otra característica definitoria: dispuso de los complejos y altamente sofisticados recursos del Estado moderno para ocasionar
ocasionar asesinatos masivos, de mucho mayor alcance que aquellos que podían cometer los estados del siglo XIX. Por último, el Estado terrorista, mediante la internalización del terror, resquebrajó los lazos sociales y distintos grupos, sectores sociales, formas de pertenencia y prácticas culturales comunes fueron desgarradas. Ser joven, obrero, estudiante, pertenecer a un gremio, representar a un grupo, fueron actividades sospechosas frente al Estado. Si defender y compartir ideas junto a terceros con objetivos en común implicaba la desaparición, la pauta que comenzó a dominar en las prácticas sociales más básicas fue la de un individualismo exacerbado que continuó más allá del 10 de diciembre de 1983 y que a su vez permitió el avance en la destrucción de conquistas sociales fundamentales a lo largo de las décadas del 80 y del 90. En estas 6 características podemos resumir algunos rasgos definitorios del terrorismo de Estado, un régimen que se inscribe en la compleja historia política de la Argentina y que al mismo tiempo parece no tener antecedentes en esa misma historia.